¿Son equiparables fascismo y antifascismo? ¿Se puede relacionar nacionalsocialismo y socialismo? Si odiamos a los fascistas, ¿estamos haciendo apología del odio y por tanto nos convertimos en ellos? Las respuestas son no, no y no. Este tipo de comentarios con estos argumentos aparecieron en alguno de los comentarios sobre el vídeo anterior cuando hablamos de los nazis en Chueca. Por cierto, la mayoría de comentarios fueron positivos y sí, tenéis razón. Los cerdos son unos seres increíbles que no tienen ninguna culpa de que les comparen con los nazis. Y como dijo Porco Rosso de Miyazaki, prefiero ser un cerdo a un fascista. ¿Por qué no es lo mismo socialismo y nacionalsocialismo? Para comenzar, el Partido Nacionalsocialista Obrero alemán se creó a partir de otro partido, el Partido de los Obreros Alemanes, y este a su vez fue financiado y patrocinado por un grupo llamado la Sociedad Thule, un grupo ocultista, racista, esotérico y nacionalista, creado por un aristócrata bastante zumbado que se llamaba Rudolf von Seebonterdorf. Esta sociedad de hecho fue la primera en usar la esvástica. No eran ni comunistas, ni socialistas, ni habían estado en ninguna internacional. Era una peña bastante zumbada que creían en cosas como la cábala y que aseguraban que la raza aria provenía de la Atlántida. Para desmontar esta falsa creencia de que el nacionalsocialismo y el socialismo provienen del mismo sitio, nos vamos a basar en un hilo del tuitero Saint Maxine. En primer lugar, la teoría socialista propone socializar los medios de producción, es decir, que los obreros tomen el control de las fábricas y no existan clases sociales. Pero en ninguna parte del libro Mein Kampf de Hitler aparece nada parecido. En todo caso, para que los judíos devolvieran los medios de producción y las propiedades a sus legítimos dueños alemanes. En cuanto a las clases sociales, el Mein Kampf estratifica a la sociedad en tres clases: ciudadanos, súbditos y extranjeros. Los ciudadanos solamente podían ser alemanes, siempre y cuando pudieran demostrar la pureza de su raza. Los súbditos carecían de la mayoría de derechos y privilegios. Incluso las mujeres eran súbditos hasta que se casaban con un ciudadano alemán, y solo así podían llegar a ser ciudadanas. En cuanto a los medios de producción, Hitler se niega completamente a dar el control a las masas ciegas. En cambio, estos estarán en manos de una casta de líderes, surgidos de la meritocracia, y nunca de un proceso democrático. Esto, por ejemplo, lo cuenta Michael Rieger, profesor de la Universidad de Michigan. Por otro lado, los nazis eran virulentamente anticomunistas. Ese sentimiento, junto con el nacionalismo alemán y el antisemitismo, fue uno de los principales pilares del nazismo esbozado por Hitler en el Mein Kampf. De hecho, después de que los nazis tomaran el poder, grandes empresas públicas fueron privatizadas. Varios bancos, astilleros, líneas ferroviarias, navieras, organizaciones de asistencia social y más fueron puestas en manos privadas. El gobierno nazi adoptó la postura de que las empresas tenían que estar en manos privadas siempre que fuera posible. Y si no tenía nada que ver con el socialismo, ¿por qué entonces se hicieron llamar Partido Nacional Socialista? Simple y llanamente, adoptaron la palabra socialismo para atraer a las masas de trabajadores que en aquella época estaban seducidos por el marxismo, de la misma forma que se apropiaron del color rojo en sus banderas para atraer a los trabajadores, y esto lo dice Hitler en el Mein Kampf sin ningún tipo de pudor. Habíamos elegido el color rojo para nuestras proclamas, después de minuciosa y honda reflexión buscando con ello provocar a los de izquierda, hacer que montasen en cólera y así inducirles a que concurrieran a nuestras asambleas aunque solo fuese con la intención de molestarlos, más de este modo nos daban la ocasión de hacerlos escuchar nuestra palabra. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Eso sí, el crack que pensó nacionalsocialismo, socialismo, tienen la misma palabra. Buah, soy un genio. Pasa palabra. ¿Es lo mismo fascismo y antifascismo? ¿Los extremos se tocan? Para empezar, el tema de dónde están situadas las ideologías en un mapa imaginario es un tema completamente subjetivo. Por ejemplo, ¿por qué se considera ser de centro una ideología que defiende el statu quo? Para mí, defender un sistema capitalista que perpetúa las desigualdades, un mundo en el que Jeff Bezos, por ejemplo, el dueño de Amazon, se da un paseo por el espacio porque le sobra el dinero, mientras sus trabajadores, los trabajadores de las fábricas de Amazon y los repartidores, tienen que mear en botellas porque no tienen tiempo de ir al baño, es defender algo que es totalmente extremista. Quizás ser de centro debería ser defender la vida, defender la igualdad y defender los derechos humanos, y que la riqueza se redistribuya de forma más equitativa. Llámame loco. I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all of this. Pero no nos liemos y veamos este meme tan ilustrativo sobre fascismo y antifascismo.
Un fascista, por ejemplo, está en contra de la existencia de personas LGTBI o de las personas no blancas. Los antifascistas, en cambio, estamos en contra de que los fascistas cumplan esas promesas. ¿Eso es que los extremos se tocan? Hay ciertas ideologías que no son tolerables, porque si estas ideologías triunfasen, acabarían destruyendo el Estado de Derecho. Si Vox ganara las elecciones, ¿prohibiría el aborto? ¿O mandaría el orgullo a casa de campo? ¿O evitaría que las parejas homosexuales pudieran adoptar? No se puede ser tan inocente para desligar el aumento de las agresiones racistas y homófobas en España a los discursos de odio de Vox. No hace falta que salga Santiago Abascal a decir literalmente que se cojan palos y piedras para atacar a homosexuales y a inmigrantes, pero con su discurso legitima las ideas de los fascistas y alienta de una manera que estas agresiones se acaben produciendo, y les da fuerza para cometer este tipo de acciones. Aparte, ya lo dijo en la entrevista a Jordi Évole, el ex nazi militar: en Vox hay muchos nazis, y de los legendarios. Por eso es mejor aislarles y sería deseable que ningún partido pactara con ellos, como por ejemplo hacen en Alemania. Venga. Que me piro. Entonces, si odiamos a los nazis, ¿hacemos apología del odio y por tanto nos rebajamos a su nivel? Evidentemente no. Odiar el fascismo es amar la vida, es un acto de autodefensa. Es defender la vida de nuestras compañeras trans, defender la vida de los menores extranjeros, es defender a las personas racializadas, es defender a las mujeres que combaten el machismo, es defender sus derechos básicos. Es como el vídeo donde alguien golpeó al supremacista blanco Richard Spencer, mientras lanzaba un discurso de odio en la calle y le entrevistaban como si su opinión fuera simplemente una más. Este vídeo se viralizó y mucha gente llegó a preguntarse que quién era el nazi ahora, si Richard Spencer o el otro, el que le había agredido. Evidentemente el nazi sigue siendo el supremacista blanco que quiere acabar con los derechos de millones de personas. En esta línea, la famosa serie estadounidense The Good Fight lanzó una polémica pregunta: ¿está bien golpear a un nazi sin ser provocado? En el capítulo de la serie, uno de los personajes da un puñetazo a un supremacista blanco después de que estará lanzando proclamas nazis y racistas durante todo el capítulo. Tras dejarle cao, se monta una batalla campal entre personas que abogaban por la democracia y supremacistas blancos que apoyaban a Trump enfrente de un colegio electoral. Y en ese momento, el personaje que había dado el puñetazo mira a cámara y lanza este discurso: siempre me enseñaron a no lanzar nunca el primer puñetazo. Me defiendo pero no ataco. Pero luego vi un vídeo del supremacista blanco Richard Spencer, del que acabamos de hablar, recibiendo un puñetazo en la cara durante una entrevista, y me di cuenta de que Spencer llevaba un traje planchado, con corbata, y estaba siendo entrevistado como si su opinión importara, como si debiera ser considerado algo aceptable, como si el fascismo fuera solo un punto de vista político más. Y luego me di cuenta de que no hay mejor manera de mostrar que un discurso no es igual, que algunos discursos requieren una respuesta más visceral. Es hora de golpear a algunos nazis. El personaje de la serie defiende que en algunos momentos una respuesta más visceral es legítima. Por supuesto, nosotras nunca vamos a defender la violencia ni que se pegue a nadie por tener ideas diferentes. Defendemos la autodefensa. Entonces, ¿quién es el fascista ahora? Veamos algunos ejemplos históricos. Aquí podemos ver, por ejemplo, a unos antifascistas siendo políticamente incorrectos contra los nazis en el desembarco de Normandía. Aquí tenemos a unos soldados poniéndose desde luego a la misma altura de los fascistas. Deberían escuchar la opinión de los fascistas en vez de combatirlos. Aquí observamos a una mujer negra interrumpiendo el derecho de manifestación de unos supremacistas blancos. Así lo único que hace es perder las formas. ¿Veis lo ridículo del argumento? Porque la cuestión es que la ideología supremacista blanca y fascista no es comparable con ninguna otra. Por supuesto que se puede pensar diferente. Yo, por ejemplo, puedo pensar que hay que freír a impuestos a los ricos, y hay quien puede pensar que hay que suprimir todo tipo de impuestos y la intervención del Estado. Y no por ello nos vamos a pegar ni nos vamos a atacar. Pero el fascismo y el nazismo son ideologías que están directamente en contra de la existencia de algunas personas. No es que estén en contra de sus ideas, sino es que están en contra de su existencia física. Y por eso son discursos totalmente inaceptables. Es una opinión que no se puede respetar. No se puede respetar porque va en contra directamente de los derechos humanos. Recordemos que el personaje de la serie de The Good Fight es negro, y por tanto el discurso supremacista del otro personaje va en contra de su existencia, va en contra literalmente de su vida. Y recordemos también que los nazis y los fascistas nunca han sido un colectivo históricamente discriminado. Normalmente son hombres blancos heterosexuales, por lo que se encuentran en lo alto de la pirámide de privilegios. Odiarlos nunca va a ser un delito de odio. Odiar el fascismo
es amar la vida y los derechos de todos los seres humanos. Y recordar, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Y como ya sabéis, Spanish Revolution no se financia con ningún banco ni con ningún partido político, solo dependemos de las aliadas. Así que si quieres, entra en el enlace y échanos una mano. ¡Hasta luego!